Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles una vez más, ¿verdad? Ante todo, pues, gracias por permitirme llegar a ustedes por estos medios. Y bueno, vamos, adivinen qué, se nos acabaron los plumones, no tenemos, pero no es el fin del mundo, es decir, hay otras formas, hay otros medios y pues de hecho, pues aquí estamos. Estoy queriendo con ustedes utilizar esta pizarra interactiva o pizarra digital, que es una maravilla, ¿verdad? Entonces me he conseguido por ahí algunos insumos para poder ayudarles a resolver algunos ejercicios con esta herramienta. Así es que vamos a ver si nos resulta. Si no resulta, pues bueno, quizás la vamos a ir implementando ya al final de este ciclo. Entonces, quiero resolver con ustedes una serie de ejercicios de corriente alterna. Entre ellos, quizás el primer tema sería impedancia equivalente. ¿De acuerdo? Luego de eso vamos a resolver algunos circuitos RLC, ¿verdad? El tema de este día son circuitos RLC, como lo dice acá. Y luego de impedancia equivalente, vamos a calcular vamos a resolver o analizar algunos circuitos de corriente alterna, RLC. Y al final de eso, vamos a ver también si logramos aplicar el teorema de Thevenin y Norton para estos circuitos de corriente alterna. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Tenemos este primer ejercicio que nos dice, encuentre la impedancia de entrada del circuito. Aquí vemos el circuito y estamos viendo la señalización acá. La impedancia de entrada es la impedancia que se ve desde estos dos terminales hasta acá. ¿Ya? Dice acá, suponga una frecuencia angular de 50 radianes por segundo. Eso quiere decir el omega, ¿verdad? La frecuencia angular de esa señal de este circuito. Entonces, vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer precisamente es dibujar o de alguna manera transformar todos estos elementos pasivos que nosotros vemos. Estos elementos pasivos de acá están en el diagrama o en el dominio, mejor dicho, en el dominio del tiempo. Pero nosotros estamos aprendiendo a utilizar o analizar estos circuitos RLC desde el dominio de las frecuencias. Y para eso nosotros tenemos que calcular las impedancias. Si ustedes se fijan, bueno, tenemos aquí un capacitor de 2 milifaradios. Tenemos otro capacitor de 10 milifaradios que está en serie con esta resistencia de 3. Tenemos otra resistencia a este lado de 8 ohmios. Y tenemos una bobina de 0.2 henrios. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar, digámoslo así, como un elemento pasivo equivalente de todos estos que están acá, no podemos trabajarlo tal cual está, porque no podemos sumar ni restar faradios con ohmios, tampoco podemos hacer operaciones henrios con ohmios o faradios con ohmios, ¿verdad? Entonces tenemos unidades diferentes. Para eso nos trasladamos al dominio de las frecuencias. Eso quiere decir que vamos a transformar o sí, vamos a transformar todos estos elementos en impedancias. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí, tendríamos, bueno, aquí sería van a disculpar, ¿verdad? No tengo la mejor mano alzada ni mejor letra, pero eso es lo que vamos a ver. Tenemos aquí una primera impedancia. Las impedancias en circuitos eléctricos, en electricidad, se dibujan como ciertos paralelepípedos, ¿sí? O bueno, un rectángulo, mejor dicho. Paralelepípedo es otra cosa. Entonces, sí, acá tenemos la que antes era de 3 ohmios, ahora va a ser otra impedancia. Está en serie con, ¿verdad? Y, es que, bueno, ni modo, estamos aprendiendo, lo siento. El, el objetivo es ese, ¿verdad? De ahí, ahí está, esa sí me salió recta. Así, muy bien. Y luego acá, ahí está.
Muy bien. Qué fea, pero bueno, es lo que hay. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, he dibujado los rectángulos y cada uno de estos rectángulos representa la impedancia. Por ejemplo, este rectángulo de acá es la impedancia del capacitor de 2 milifaradios y le vamos a llamar en este caso, bueno, llamémosle Z, Z, pero con Z en electricidad, la letra Z se le asigna a la impedancia, ¿sí? Podemos ver acá la impedancia de entrada. Esta Z es de un capacitor, entonces vamos a poner Z sub C, ¿verdad? Como tenemos dos, entonces este va a ser la 1, ¿ya? Es de 2 micro. Y luego tenemos la otra impedancia, aquí la podemos ver, esta impedancia de acá, es otra impedancia de del capacitor de 10 milifaradios. Como también es un capacitor, le vamos a poner aquí Z, como es de un capacitor, C de capacitor 2. Ahí está, qué bonito. Luego vemos que, bueno, tenemos esta impedancia de acá, que es la impedancia de la bobina, ¿verdad? Entonces a esta le podemos poner, por ejemplo, no sé, se me ocurre Z sub B. Como solo hay una bobina, pues Z sub B. Y tenemos dos resistencias. Aquí esta se llamaría Z sub R1. Y esta de acá la vamos a llamar Z, como es de resistencia, ZR2. Ahí está. Entonces, el circuito lo he pasado, bueno, esquemáticamente, digámoslo así, del diagrama del tiempo, del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Entonces, pero tenemos que calcular cada una de las impedancias que están acá. Y para eso vamos a utilizar las expresiones de las impedancias de cada uno de los elementos pasivos que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros sabemos que para las impedancias de las resistencias son las mismas tanto para el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia. Es por eso que podemos decir aquí que voy a comenzar con las resistencias, ¿sí? ZR1, así, es igual a R, vamos a llamarle así, R1, y este es igual a 3 ohmios, ¿verdad? ZR2 va a ser igual a R2, uy, así cabrón, igual al valor de la resistencia en 2, sería 8 ohmios, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta que al final todas las impedancias van a tener eh, las, las unidades en ohmios y ese es el propósito. Ahí sí nosotros vamos a poder operarlas. Entonces tenemos la Z, operemos ZC1, ZC1 a que va a ser igual, según la expresión de la ley de Ohm para el capacitor. La impedancia de un capacitor es igual a 1 sobre J, ¿sí? Frecuencia angular multiplicada por la capacitancia de ese capacitor, ¿sí? Esto va a ser igual, vamos a ver, a 1, ¿sí? J, el factor imaginario, por 50, que es, ¿verdad? La frecuencia angular, multiplicado por la capacitancia. La capacitancia Z1, la capacitancia del capacitor 1 es 2 milifaradios. Entonces tenemos que poner acá, sería 2, pero como lo que nosotros queremos son faradios, ¿verdad? Y ahí son milifaradios, sería por
10 a la menos 3. Ahí sí son faradios, ¿de acuerdo? Cerramos paréntesis acá. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar? Entonces, ZC1 igual, ¿verdad? Agarramos la calculadora y va a ser menos, me va a dar que menos J 10 ohmios. ¿Sí? ¿Por qué menos? ¿De dónde sale este menos? La gran pregunta, ¿verdad? Creo que lo mencionamos anteriormente. Este menos sale, hay una operación que dice que 1, aquí lo vamos a escribir, 1 sobre J es igual a menos J. Estos son álgebra, digámoslo así, o reglas de los números complejos, ¿sí? Aquí te va a quedar 1 sobre J y ese J va a ir multiplicado por este número. Al convertirlo o al pasar el J hacia arriba, se arrastra un signo negativo. Entonces, ZC sub 2, aquí, ZC sub 2 va a ser igual, la misma expresión, ¿verdad? En este caso sería 1, vamos a utilizar esta misma, 1 sobre J multiplicado por la capacitancia del capacitor 2, 10 milifaradios. Entonces sería por, bueno, la frecuencia, ¿verdad? 50 es la misma. 50 multiplicado por 10 por 10 a la menos 3. Ahí está. ¿Estamos? ¿Cuánto va a dar esto? Esto va a dar un hermoso menos J 2 ohmios. Ahí está. Y por último, tenemos, por último, pero no el menos importante, tenemos que calcular la impedancia de la bobina. Entonces, para la bobina, vamos a ver, tenemos Z de la bobina, según la relación de voltaje-corriente de una bobina, nos dice que la expresión de la impedancia va a ser igual a J por la frecuencia angular, por la, ¿qué es esto? Por la inductancia, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a J por 50 multiplicado por la inductancia 0.2 henrios. Ahí es 0.2, no es 0.2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque ya son henrios. Si dijera milihenrios, entonces sí, aquí tendría que ir por 10 a la menos 3, etc. Entonces, está la impedancia. Sí, la impedancia de la bobina va a ser igual a 10, J10, sí, J10 ohmios. Recuerden, siempre de los siempre hay que anteponer en un valor, en un número imaginario como este, o como este, ¿verdad? O como este, siempre hay que anteponer primero el factor, el número, el factor imaginario, en este caso J. ¿De acuerdo? Vamos a ver que eso difiere un poco a la hora de las calculadoras. Cuando nosotros hacemos análisis de circuitos eléctricos como estos, ¿verdad? Hacemos los cálculos, siempre anteponemos el factor J. Ya, no lo ponemos detrás, ¿verdad? Sino que lo ponemos antes. En las calculadoras se pone detrás. Que por cierto, en las calculadoras no vamos a encontrar el factor J, sino que vamos a encontrar el factor I. ¿Sí? Vamos a encontrar el factor I y ese es el que utilizamos en las calculadoras. Nosotros utilizamos J así en la teoría para no reñir con o confundir con la corriente, porque la corriente está definida con la letra I. Muy bien, entonces ya tenemos las impedancias de todas, ¿verdad? Todas las impedancias del circuito. Y ahora lo que tenemos que hacer es relacionar, o de alguna manera, ¿cómo se llama? Encontrar la impedancia equivalente. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Es igual como cuando nosotros queremos encontrar una resistencia equivalente. Operamos aquellas resistencias que están en serie, aquellas que están en paralelo, incluso aquellas que pueden estar en estrella o en delta. Pero en este caso vamos a limitarnos nada más a las operaciones en serie y en paralelo. Muy bien, aquí he
he utilizado una nueva página. Aquí ustedes van a ver que estamos en la segunda, en la página 2. Al hacerle clic acá ya pasa a una página limpio. Y aquí tenemos el circuito ya con las impedancias. Entonces, ¿qué es lo que logramos identificar? Bueno, logramos identificar que la impedancia ZR1 y la impedancia ZC2, es decir, la impedancia de la resistencia 1 con la impedancia del capacitor 2 están en serie. Al igual, la impedancia de la bobina con la impedancia de la resistencia 2 también está en serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a sumarlas. ¿De acuerdo? Vamos a sumarlas. Y en este caso, tendríamos que utilizar nuevas, digámoslo acá, podemos decir que al sumar estas dos nos va a dar una impedancia equivalente. Veamos, sería, vamos a llamarle, pongámosle Z, así, ¿verdad? Z equivalente, 1, Z equivalente 1, que feo escribo, va a ser igual a Z R1 más Z C sub 2. ¿Estamos? Entonces, esto va a ser igual a ZR1, que era igual ZR1 a 3 ohmios, ¿verdad? 3 ohmios más ZC sub 2 menos J2. ¿De acuerdo? Aquí podemos poner paréntesis, ¿verdad? Para respetar el signo más. Al final vamos a saber de que al final nos va a quedar esto. 3 más... perdón, me equivoqué. Aquí tenemos borrador. Tecnología. Aquí los profesores tienen que aprender. ¿No? Menos J2. ¿Ya? Entonces, esta es la Z equivalente 1. Y, ojo, voy a crear una Z equivalente 2 que va a ser igual a la sumatoria de la impedancia de la bobina más la impedancia de la resistencia 2. Vamos a ver, sería por aquí. Z equivalente 2, esta me salió mejor, igual al de la bobina más... No sé, aquí es cuestión de irse acostumbrando, ¿verdad? Ahí lo único feo son las letras, ¿verdad? Pero bueno, mejor la que se entienda. Entonces, la impedancia de la bobina viene siendo J10, muy bien, J10, más la impedancia de la resistencia 2, que sería 8. Ajá. 8. Muy bien, ahí está. Pero aquí hay que ser un poco medio, digámoslo así, convencionales. Este es un número complejo. Este también es un número complejo. Entonces, los números complejos de preferencia se ordenan, ¿verdad? Tienen una componente, como ustedes saben, una componente real y una componente imaginaria. En este caso, los números complejos, cuando ya están en su mínima expresión, como estos dos que vamos a encontrar, siempre se pone primero, ¿verdad?, la parte real y luego la imaginaria en este orden. Real más imaginaria. 8 más J10. 3 menos J2. ¿Sí? Eso ayuda bastante para ir, ¿verdad?, a la hora de las operaciones. Ahora, con eso ya me queda un circuito. Híjole, aquí viene lo que menos me gusta. Rayos. ¿Qué pasó ahí? Control Z más rápido. Y ni modo. Entonces me queda un circuito así. Ya. De acuerdo. Y si se fijan, ahí está. Aleluya. Entonces aquí sería esta impedancia siempre Z sub 1. Este de acá es, ¿cuál sería? La Z
equivalente ¿cuál? 1. Y esta es la Z o la impedancia, ¿verdad? Equivalente 2. ¿De acuerdo? Nos encontramos de que si al final, acuérdense que lo que nosotros buscamos es encontrar la Z equivalente vista desde estos dos terminales. Por lo tanto, tengo que operar estas dos resistencias, perdón, estas dos impedancias, ¿verdad? Que están en qué, en paralelo o en serie. Pues están en paralelo, ¿verdad? Los terminales de ambos terminales de cada una de las impedancias están conectados entre sí. Entonces, tendría que operar acá, podría yo aquí afirmar que Z equivalente 1 está en paralelo Z equivalente 2. Entonces va a nacer aquí una Z equivalente 3, que va a ser igual a Z, como están en paralelo, ¿verdad? Z equivalente 1 multiplicado por Z equivalente 2 entre Z equivalente 1 más Z equivalente 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto va a ser igual, lo voy a escribir aquí. Igual Z equivalente 1, ¿ya? Entonces, aquí está, este de acá. Voy a utilizar paréntesis, fíjense. Sería 3 menos J2 multiplicado por Z equivalente 2, que sería 8 más J10. Todo esto sobre, ¿sí? Todo esto sobre, vamos a utilizar paréntesis otra vez. La suma, ¿verdad? Sería 3 menos J2 más, más bonito el más, 8 más J10. Ahí está, qué bonito. Ahí estamos. Y aquí viene quizás las operaciones que tenemos que hacer con números complejos. Yo les sugerí anteriormente que para estas operaciones ustedes tienen que repasar el apéndice número 5 del libro de análisis de circuitos en ingeniería del autor famosísimo, todo el mundo lo consulta, William Hyatt, ¿verdad? Yo les he pasado ese, ¿cómo se llama? Ese libro por el Drive. Así es que si no lo ha descargado a estas alturas del ciclo, pues hágalo, ¿verdad? Entonces, vamos a operar estos dos. Esta es una multiplicación de dos números complejos, ¿verdad? Lo puede hacer por dos formas. Uno, la calculadora. Dos, así a pata, ¿verdad? A pata. Si lo va a hacer a calculadora, pues ahí le he dejado también, o bueno, voy a poner ahí un tutorial cómo utilizar la calculadora para números complejos. Creo que eso les va a ser más fácil. Pero si no, pues lo podemos hacer a pie. Vamos a hacer este a pie, ¿verdad? Vamos a hacer este a pie. Sería multiplicar, digamos, el 3 por 8 y luego el 3 por 10 y luego el menos J2 por 8 y menos J2 por 10. Y ahí vamos a ir simplificándolo. Entonces, 3 por 8, 24. 24. Ese es un 24, por si no saben. 3 por J10, ¿verdad? Sería J30, pero positivo, ¿verdad? Porque más por más da más. Más J30. ¿Ya? Luego, menos J2 por 8 sería menos. ¿Por qué menos? Menos por más, menos. 2 por 8, 16. Pero hay que anteponer el signo J, el factor J. Luego, menos J2 por J10, menos por más, menos, ¿verdad? J por J, J al cuadrado, 2 por 10, 20. ¿Sí? 20. Entonces me queda esta expresión
sí. Entre, entre, podemos ponerlo aquí ya sin paréntesis, 3 menos J2. Ese signo positivo no altera, ¿verdad? Más 8 más J10. ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaría aquí? Entonces aquí me quedaría ya simplificado. Recordemos, ¿verdad? Aquí tenemos dos factores. Veamos los reales. El 24. Tenemos este 24 que es 24. Va, entonces va aquí 24, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos un factor imaginario, un j al cuadrado. Cuando hablamos de j al cuadrado, ¿qué se recuerdan? Bueno, por ahí sabemos de que j al cuadrado es igual a ¿cuánto? Según lo que ustedes recuerdan ahí en el álgebra de números complejos, j al cuadrado es igual a menos 1. Ya, menos 1. Por lo tanto, aquí se me hace, acá, uy, espérenme también, vamos a hacerlo con, no sé si se puede cambiar el color con esto. Sí, aquí está. Entonces vamos a cambiar el color. Este j cuadrado acá es igual a menos 1. ¿Ya? Y este menos 1 multiplicado por este signo menos se hace positivo, se hace más 1. Y ese 1 está multiplicando a 20. Por lo tanto, queda 24 más, uy, por aquí lo voy a cambiar otra vez al negro, más 20, ¿verdad? Ahora, 30 menos 16, ¿cuánto es? 30 menos 16. ¿verdad? Más positivo. Más J 14. Ya. Entre 3 más 8, 11, ¿verdad? 11. J10 menos J2 sería más J8. ¿Ya? Pero aquí podemos simplificar, ¿verdad? Porque bueno, aquí me quedaría al final esta expresión, ¿verdad? Me va a quedar al final aquí que z equivalente 3 va a ser igual a 44, al final va a 44 más J14, ¿ya? Entre 11 más J8, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya la impedancia equivalente 3, que sería la que queda entre estas dos, ¿ya? Pero aquí todavía podríamos simplificar más, ¿verdad? Aquí podríamos simplificar más. Aquí tendríamos que buscar una expresión diferente para esta que acabamos de encontrar acá. ¿Sí? Porque todavía la podemos simplificar más. No podemos trabajarla así. Podemos simplificarla más. ¿Cómo podríamos hacerlo? Lo que podríamos hacer en este caso es expresar tanto el numerador como el denominador, expresarlo en polar, en un número complejo en polar. Ya, aquí lo tenemos en forma rectangular y aquí lo tenemos también en forma rectangular. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para eso tenemos que calcular tanto la amplitud como el ángulo, ¿verdad? De este número acá y también de este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí decimos z acá, ¿verdad? Vamos a ver, esto va a ser igual, ¿verdad?
trazar la línea. Mi panda, yo soy a veces peco de perfeccionista. Bueno, no es lo mejor, ¿verdad? Pero... Entonces, en el numerador voy a expresar este número complejo que está en rectangulares en polares y también el de abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la calculadora. Ahí está, para que vean que estamos a la vanguardia, ¿verdad? Entonces aquí... Uy. Ya, vamos a ponerla aquí. Muy bien, entonces vendríamos para encontrar la magnitud, digámoslo así, la magnitud o el módulo, ¿verdad? De este número complejo para pasarlo a polar. Acuérdense que es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los dos componentes. Es decir, raíz cuadrada, me voy acá, raíz cuadrada, voy a abrir paréntesis, de 44 ¿sí? Al cuadrado más paréntesis 14 al cuadrado. Ya, lo doy igual y me da 2 raíz de 553. Vamos a utilizar este botón para que 46.17. Ya, entonces me voy para acá y digo, ok, 46.17. El ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo? Bueno, qué feo me quedó así. El ángulo va a ser utilizando la tangente inversa. La tangente inversa de estos dos valores. Entonces nos vamos otra vez. Uy, se me hizo la calculadora. Ahí está. Entonces sería 14 es la tangente inversa, ¿verdad? Ustedes saben que la tangente es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso, opuesto es 14 y adyacente es 44. 14, ¿verdad? Entre 44 nos da ese valor. Tangente inverso de ese valor me va a dar el ángulo. Acuérdense que tiene que estar en grados. Acá, ¿verdad? Tiene que estar en grados. Entonces sería acá, uy, ¿cuánto dio? 17.65. Aquí. 17.65 grados. Y abajo hacemos lo mismo. Sería raíz cuadrada, abro paréntesis, de 11 al cuadrado raíz de 85, ¿verdad? Que es 13.60. El ángulo, ¿cuál va a ser el ángulo? Se me volvió a cerrar esto. El ángulo va a ser 8 entre 11, ¿verdad? Tangente inverso. 36.02. ¿Sí? 36.02. Entonces nos vamos acá. 36.02. Ya. Entonces ahora podemos apreciar acá que tenemos dos números complejos
en forma polar, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, cuando tenemos división de dos números complejos en su forma polar, las magnitudes se dividen, es decir, 46.17 entre 13.6, ¿verdad? Nos va a dar acá, ya sería, ya de una vez, z equivalente 3 va a ser igual, ¿verdad? 46.17 entre 13.60, ¿verdad? Aquí hay que darle. Sería 3.40, pongamos. 3.39. Serían 3.39. ¿Y cuál va a ser el ángulo? El ángulo va a ser, sí, el ángulo va a ser la resta, ¿verdad? La resta del ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Entonces serían 13, serían 17.65 menos 36.02. Ahí me da un ángulo negativo de menos 18.37. Ok, 10 menos 18.37. Estos son ohmios, ¿sí? Recuerden, esos son ohmios. Entonces, aquí tenemos muy bien, entonces tenemos ya la impedancia equivalente 3, que sería esta. Entonces, sería ya otro circuito, vamos. Entonces, sería otro circuito que me quedaría, permítanme, me quedaría ya por aquí. Ahí está. ¿Quién es esta? Esta es la impedancia de el capacitor 1 y esta es la impedancia que acabamos de calcular, equivalente 3. Si se fijan, están en serie, por lo tanto, estas impedancias ya se pueden sumar para encontrar ya por último y definitivamente la impedancia equivalente, sería la impedancia equivalente total, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría aquí la impedancia equivalente total va a ser igual a la impedancia del capacitor 1 más la impedancia equivalente 3. Por lo tanto, aquí sería que la impedancia del capacitor 1, si no me equivoco, sería menos, J10, ¿verdad? Más la impedancia equivalente 3 que me había dado, 3.39, ángulo de menos 18.37, ¿verdad? 3.39, ángulo de menos 18.37. Sí. Pero si ustedes se fijan, tenemos acá dos números complejos que se están sumando, pero este está en rectangulares y este está en polares. Por lo tanto, para sumar dos números complejos, lo más recomendable es que ambos números complejos estén en su forma rectangular. Este ya está en su forma rectangular,
y este no. Entonces tenemos que pasar este a la forma rectangular. Por lo tanto, para pasar de polares a rectangulares tengo que utilizar las expresiones de las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Sí? Entonces sería, vamos a escribirlo aquí, ¿verdad? Así a pie, ¿verdad? Menos J10 más paréntesis, pues sí, para más orden, 3.39 coseno de menos 18.37 más 3.39 seno de menos 18.37 gramos. Aquí me falta este símbolo. Ok, entonces, bueno, aquí cierro paréntesis que más bien tendría que haber sido corchete, ¿verdad? Según las reglas. Ok, entonces, tendría que operar toda esta parte acá, me quedaría igual J10 más, vamos a ver, esta es la parte real. Uy, aquí he cometido un grave error. Aquí sería, bueno, no es error, es lo que me faltó. En esta componente, la componente imaginaria, no le he puesto el J. Aquí va un J. Ya se me olvidó, perdón. Me da culpa. Entonces, me voy a la calculadora y opero, ¿verdad? Sería 3.39 coseno de menos, menos 18.37. Ya, me da eso, 3.2172. Ya, 3.2172. Ya, más, ya esa es la parte real, más 3.39 seno de menos 18.37. Sería 3.39 por el seno de menos 18.37. Enter. Menos 1.068. Ya, aquí se me hace menos, ¿verdad? Entonces sería menos, ¿verdad? Menos, pero como es un número imaginario, sería menos J, ¿verdad? Nos dio 1.068. 1.068. Ahí está. Cerramos. Yo sigo todavía. Aquí son corchetes, ¿verdad? Por lo tanto, aquí te va a dar, bueno, aquí va a dar menos J10, ya, más 3.2172, menos J1.068. Ya. Entonces, al final queda la parte real, que sería 3.2172, a veces 4 decimales. Ahora sería menos 10, menos J10, menos 1.068, ¿verdad? Aquí decimos menos 10, menos 11.068, acá, menos 11.068. Uy, me faltó J. Ya. Y esta es, al final, la impedancia equivalente. Esta expresión de acá es en rectangulares, pero si la queremos pasar a polares, ¿cómo sería?
Bueno, si la queremos pasar a polares sería 3, bueno, raíz cuadrada para calcular la magnitud, raíz cuadrada, yo siempre utilizo paréntesis, 3.2172 al cuadrado más, abro paréntesis, ¿verdad? Menos 11.068. Cierro paréntesis, todo esto también al cuadrado. Y ahí está, le doy enter. Me da 11.5261. O 11.52, pongamos. Entonces sería 11.52. El ángulo, ¿cuál sería el ángulo? Me voy para acá. Y el ángulo sería, ¿verdad? Menos 11.068 entre 3.2172. Entonces sería menos 11.068. Uy, aquí está mal este. Menos 11.068 entre 3.2172. ¿Sí? Sacamos tangente inversa a esto. Vamos. Menos 73.79. Ahí está. Menos 73. Menos 73.79. ¿Qué son estos? Son ohmios. ¿Verdad? Muy bien, entonces ese ha sido el ejercicio. Si me he tardado es porque voy haciéndolo paso por paso, utilizando pues las operaciones con números complejos y también la calculadora, a pesar de lo terrible que son los números y los dibujos, pero espero que se haya entendido. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio. Vamos a hacer este mismo ejercicio con la calculadora utilizando las opciones de la calculadora que contemplan los números complejos. Entonces, si ustedes tienen un modelo parecido a este modelo que estoy eh, presentándoles aquí, este es un emulador, digamos, de una Casio FX 570, pero aplica para una FX 991. Entonces, si tiene usted una de estas calculadoras, pues aproveche, ¿verdad? Porque le va a ayudar un montón el procedimiento que hicimos anteriormente para que hicimos a pie, digámoslo así, ¿verdad? Y logramos encontrar la Z equivalente, lo vamos a hacer, pero con la calculadora, que les va a ser mucho más fácil. Entonces, eh, tenemos la expresión acá, Z equivalente 1 por Z equivalente 2 entre Z equivalente 1 más Z equivalente 2. Eso va a ser igual a Z equivalente 3, ¿verdad? Es decir, estamos operando estas dos impedancias de acá. Entonces aquí puede hacerlo de dos formas. Eh, una, una en la cual usted va a ver, puede operar primero el numerador, después el denominador y después hacer la división, o una que le dé completamente todo el valor de una sola vez. Hagámosla primero con el denominador, el numerador. Ya, vamos a hacerlo paso a paso y luego vamos a hacer la otra forma que lo operamos todo de un solo. Vale, primero, entonces, eh, yo lo que tengo acá, voy a tener aquí, veamos, igual, ¿verdad? Igual, vamos a trazar acá, ahí está. Entonces, el número complejo que va a salir de esta multiplicación lo podemos poner en la calculadora. Vamos a hacer entonces paréntesis. Bueno, para empezar primero tenemos que ir a la calculadora e irnos, ahorita como está la calculadora, está con números reales, ¿ya? Entonces vamos a utilizar números complejos. En este caso tendríamos que irnos a la tecla Mod, damos clic ahí, bueno, presionamos la tecla Mod y vamos a irnos a la opción 2, que la opción dice CMPLX, complex o complejo. Nos vamos para el numeral 2, le damos clic ahí y ya si vemos en la pantallita de la calculadora ya se va, ya está en modo complejo, ¿ya? Entonces, ahora podemos operar números complejos. Nos va a ayudar mucho la tecla, si se fijan acá, la tecla ENG, que como segunda función tiene la letra I en color morado, al menos en esta calculadora, en color morado. En las calculadoras vamos a ver que
el factor, el complejo, ya no es j, sino que es i. Entonces, vamos a usarlo. Entonces, empezamos. El denominador, 3 menos j2 por 8 más j10. Entonces, abrimos paréntesis y decimos 3 menos 2i. En la calculadora, ¿verdad? En la calculadora el factor complejo va después del número. Así lo reconoce la calculadora. Entonces, ahí está, 3 menos 2i multiplicado, ¿verdad? Por, ¿verdad? Abrimos paréntesis. 8 más 10, o J10, ¿no? 8 más 10. Vamos a la tecla ENG, tiene el factor i, cerramos paréntesis. Le damos igual 14, perdón, 44 más 14i. Lo que sería escribir acá, lo que sería escribir acá, 44 más j 14. ¿De acuerdo? Ahora el denominador, ¿verdad? Hacemos precisamente lo mismo, solo que es una suma. Entonces vamos a hacer, bueno, paréntesis 3 menos 2i más, ¿verdad? Abrimos paréntesis 8 más 10. Quiero ver, i. Ahí está, en la calculadora. Le damos igual 11 más 8i. Ok, acá 11 más J8. ¿Sí? Entonces, pero aquí podemos, lo que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, tenemos números complejos en forma rectangular arriba y abajo. Entonces, para hacer una división, tenemos que dividir este número entre este número. Pero como ustedes saben, tenemos que la mejor forma de dividir dos números complejos es haciendo que estos dos números complejos estén en su forma polar. Así es que vamos a pasar este número de rectangular a polar y este también, pero en la calculadora. Entonces vamos a ver, sería fácil. Nos vamos acá. eh, ahora ya tenemos aquí el 11 más 8i. ¿Cómo lo pasamos a polares? Entonces fácil, venimos nosotros, nos vamos a la tecla Shift, ¿verdad? Y nos vamos al número 2 para números complejos. Presionamos el número 2, nos da cuatro opciones. Una, para calcular el ángulo, ¿verdad? De un fasor. Dos, el conjugado. Tres, en polares, que es lo que necesitamos. Y cuatro, para rectangular. Entonces presionamos el número 3, ¿verdad? Porque lo queremos en polares. Ya se nos pone la tecla ANS, la opción ANS, que es decir, el último resultado, pasado a polares. Le damos igual y nos da la respuesta, raíz de 185, ángulo de 36,02. Bueno, presionamos esta tecla de acá, SD, para que nos diga el valor sin la raíz, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Son 13,60, ángulo de 36,02. Ponemos aquí 13,60, ángulo de 36,02, ¿verdad? Ya, ahora el numerador. Ok, el numerador sería, vamos a escribirlo, 44 más 14. Bueno, podemos hacer algo. Vamos a la tecla Shift, número 2, 3, ¿verdad? Y escribimos aquí entre paréntesis, ¿verdad? 44 más 14i, ¿verdad? Cerramos paréntesis y damos Enter, ¿verdad? ¿Se fijaron? Y bueno, aquí presionamos la tecla SD para que nos diga el valor sin las raíces. Sería 46,17, ángulo de 17,65. 46,17, ángulo, como dijimos,
17.65. 17.65. Y ese es el resultado, digamos, parcial de esta operación, es decir, de pasar los números complejos de rectangulares a números polares. ¿Ya? Ahora habría que hacer la división de estos dos valores. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nos vamos a la calculadora y vamos a dividir. Bueno, aquí ya tenemos el valor de 46, pero lo vamos a hacer completo. Tenemos acá, presionamos esta tecla, la de división, y ponemos, ¿verdad? Escribimos el valor, los valores que vamos a dividir. Sería 46, ¿verdad? La tecla ángulo, ya la tecla ángulo está acá, ya. Entonces presionamos Shift, ángulo de 17.65, ¿verdad? Entre 13.60, punto 60, Shift, tecla menos, ¿verdad? Porque tiene segunda opción el ángulo 36.02, ¿verdad? Posicionamos el cursor en la parte aquí y le damos igual, ya, le damos igual. Y tenemos aquí el valor que nos lo da, si se fijan, nos lo da en números complejos, pero en forma rectangular. Entonces, si lo queremos poner en forma rectangular, perfectamente lo podemos escribir aquí, pero si lo queremos en forma, escribámoslo, sería 3.20, acá, 3.20 menos J 1.006, ¿verdad? 0,6. Ya. Ese es el valor de la impedancia equivalente 3. Ahora, si lo queremos en forma polar, ya, entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la tecla Shift, complejo, con número 2, presionamos el 3 y ya está el resultado anterior listo para convertirlo a polar. Le damos igual y ya nos da el valor acá, ¿verdad? Ya nos da el valor en polares, que sería 3.38, ángulo 18.37. Y bueno, ahí está el resultado. De esa forma es que nosotros podemos utilizar los valores y la calculadora, perdón, para poder operar números complejos. Bueno, entonces esa fue, digamos, la demostración de hacer el cálculo de la impedancia por parte, es decir, primero el numerador, hacer la multiplicación, pasarlo a polares y luego el denominador, hacer la suma y pasarlo a polares, luego dividirlo, etc. Pero ahora es posible que nosotros calculemos de una sola vez, metamos todos estos números, es decir, toda esta división que tenemos acá la podemos meter a la calculadora y de una vez eh, encontrar el valor en este caso, la impedancia. Si no interesa, si digámoslo así, si no interesa conocer cuánto es el denominador, cuánto es el numerador, si no interesa eso, podemos calcularlo de una sola vez. Entonces nos venimos para la calculadora, acá, la que podemos ver, y vamos a meter, como es una división, entonces nos vamos a ir aquí a esta tecla de acá, ¿verdad? La tecla de la división. Y ahí en el numerador vamos a meter el numerador que tenemos aquí. Sería, bueno, voy a abrir paréntesis, 3 menos 2, 3 menos 2 y, en este caso, ¿verdad? Porque la multiplicación, a abrir paréntesis, 8 más 10 y, ahí está. ¿Sí? Ese es el numerador. Ahora el denominador, veamos, serían 3 menos 2 y, ¿de acuerdo? Más,
ahorita estoy usando el teclado de la computadora, ¿verdad? Pueden utilizar para meter datos, pueden utilizar el teclado de la calculadora y reconoce, ¿verdad? El signo más, la tecla más, menos, todos los signos de... Y el igual es en la computadora es el enter. Entonces, ¿verdad? Ya ingresamos el denominador, ¿verdad? De esta forma y le damos igual, ¿verdad? Le damos igual y ya nos da el valor, el número, obviamente el número complejo, pero en su forma rectangular. Si presionamos aquí la tecla SD, ya nos da 3.21, ángulo de menos 1.07. Pero si lo queremos en polar, entonces le damos Shift, número 2, tecla 3 y le damos igual. Ya nos da 3.39, ¿verdad? Ángulo de menos 18. Aquí podemos desplazar 18.37. Así es que de esta forma es que podemos también calcularlo. Podemos utilizar la calculadora. Entonces, bueno, ahí les voy a compartir el link donde ustedes pueden descargar este emulador de esta calculadora y así pues también poderla trabajar, poderse apoyar de esta herramienta que es muy útil, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, les haya parecido este, este, este tema. Vamos a continuar viendo otros temas siempre con números complejos y corriente alterna. Muchas gracias.